Mi nombre es Graciela Martínez Duarte. Soy la esposa de Gustavo Padilla. Que cuento esto que fueron bonitos recuerdos que tuve de él en Chalma. Lo que vivió él y lo que viví con él allá en Chalma. Pues yo llegué aquí ya casada, de 19 años con mi esposo. En el 61, en el 67 llegué con él ya casada. Lo conocí y pues nos hicimos novios y pues ya me pidió él y ya, pues sí me casé con él, aquí nos venimos. Me casé del civil con él el día 11 de febrero y al día 27 de febrero nos casaron de la iglesia luego sus papás y su hermana de mi suegro. Y nos casamos de la iglesia y ya estuvimos aquí. Al año que yo llegué aquí, vi cómo se iban a Chalma. Sí, se iba con el difunto bicho que lo llevaba, pero no llevaban estandartes así caminando, sino era un tubo así grande de este tamaño que le ponía con un cuero así de anchote que le atravesaba de hombro a hombro. Y yo me decía a mi suegra, vamos a dejarlo. Y nos íbamos a las 5 de la mañana a dejarlo. Y ya le decía a don difunto bicho, órale, carga tu carga que tienes que llevar, porque así le decía. Y ya se iba y venía con el estándar. Venía todo esto inflamado, rojo, de lo que le cortaba todo el monte, toda la avenida y eso. Ya después, cuando él murió, al año de que él murió, agarró la peregrinación don Amado Peña, pero como que no les pareció a la gente y todo, y mi esposo le había dicho a don Ignacio que él cuando faltara o que él ya no pudiera, se quedara de encargado, y decía, sí, tío, me quedo yo. Pero nada más 2 años don Amado llevó la peregrinación y ya mi esposo se la pidió y si se la dio, lo aceptaron toda la gente. Ahí empezó mi esposo a unirse con todos los que lo acompañaban, porque eran varios los que lo acompañaban a caballo, caminando y todo. Toda la gente estaba unida con mi esposo, todos se unían, porque él tenía ese, no sé cómo decirle, de que no quería que aquella persona estuviera parada nada más así viéndolo comer, sino que vente a comer. Los traía a todos a él, siempre unidos a él, siempre. Y pues todos le obedecían, que fue ahora Javier, el que le dicen el Chinchulín. Él, el difunto Ariel Jiménez, Adán, el Canelo, ya no me acuerdo los otros nombres, pero eran como unos 10 o 11 que estaban con él. Él, cuando llegaban caminando, les tenía cuartos. Los que llegaban a caballo les tenía pesebre. Él acostumbraba a ir en el mes de enero a ver a los sacerdotes para ver qué se les ofrecía. Si se les ofrecía que donaran algo. Y entonces los sacerdotes le decían, pues necesitamos pintura, brochas, todo lo que es para pintar la iglesia. Y entonces mi esposo veníamos, pero ya pasaba a pagar la misa, por eso iba en enero. Pagaba la misa, hablaba con los sacerdotes, con confianza, díganme qué es lo que se les ofrece, qué quieren que les donemos. Y ya pues ya le decían, ya venía mi esposo y ya se llegaba a la fecha que se iba a hacer. Compraba, si era pintura, compraba los galones de pintura que le habían pedido y hasta además brochas y toda la herramienta para pintar. Y al siguiente año igualmente les daba las casullas, les daba albas, le ponía el cendal del señor de Chalma, pero él lo compraba. No era con cooperación del pueblo ni cooperación de los
que iban con él, porque él con tiempo compraba toditito. Me decía, dale, vámonos al centro, vamos a ver las casullas. Yo como siempre he estado yo en la iglesia, le decía yo, pues son de tal color, son así, las albas necesitan los padres. Llevaba 4 o 5 albas para los padres de Chalma, y para el padre Eliseo, que estaba entonces, le traía una casulla. Y luego ya les llevaba casullas a los padres de allá, y acá también lo que le pedía al padre Eliseo le traía, le daba. Pero todo eso era por su voluntad de él. Pero él, cuando los daba ya en el santuario, les decía, los llamaban a los sacerdotes para que entregara todo. Les decía, traemos esto, pero en nombre de mi pueblo, de mis peregrinos. Porque nunca dijo, yo lo doy. No, nunca, sino lo contrario. Siempre, siempre, mi gente. Para cuando buscó cuartos para los de Mixqui, nomás había un cuarto grande que era el de la difunta María, era Pineda, de Javier Pineda, de los Pineda, que son varios hermanos. Pues como iban todos ellos a caballo, era el cuarto para ellos, para toda su familia. Y no admitía a nadie más. Ahora doña esa, la que cantaba, también tenía un cuarto. Y no dejaba que se juntaran, sino lo malo que los que ella quería. Pues mi esposo fue a ver a los de los cuartos, también les llevó regalos. Se les daban la mitad para ellos y la mitad para su gente, y aparte otros cuartos, porque él decía, ¿cómo vienen caminando y dónde se van a quedar? No, tengo que meter a toda mi gente que viene conmigo caminando en cuartos. Eso fue lo que hizo. Y también cuando puso la portada, que los de Xochimilco no lo dejaban poner, esa ocasión él se subió hasta arriba para subir la portada. Y yo me quedé abajo con el difunto Lucio. Pero llegaron los de Xochimilco muy agresivos, a pegar, a lo que fuera, aventaron a don Lucio y íbamos los dos al suelo. Yo creo que eso lo vio mi esposo y se bajó a la carrera y le vino a decir pues que estaba haciendo su desorden ahí, que por qué lo hacía, que ya los sacerdotes le habían dado el permiso de subir la portada ya. Entonces dijo, bueno, como fue con amigo de él, de los de la peregrinación de Xochimilco, porque él se llevaba con ellos, porque ellos le prestaban la banda para bajar con todas las cosas. Y le dijo, bueno, pues si ya te dejaron los sacerdotes, adelante. La subieron la portada, ¿sí? Y cuando también los sacerdotes salían, él entraba. Cualquier sacerdote que veía le decía que ya había llegado su peregrinación, su gente estaba esperando. Ya venían los sacerdotes con él para recibir a toda su gente. Él hizo también la misa de las 12, por él fue, porque no estaba esa misa. Estaba creo era a las 8 de la mañana, la misa del pueblo de Mixqui. Pero mi esposo les dijo a los padres que le dieran la misa de Iztapalapa, que era la de Iztapalapa, esa misa de las 12. Y se quedó asentada esa misa a las 12 del día. Pero él siempre acudía con los sacerdotes, les hacía comida, les decía, padres, vamos a hacer un convivio tal fecha. Y agarraba a mi esposo, ahora sí que, ahora mi compadre Javier Pineda,
sus hijos, Dora Canelo, pues todos los que lo acompañaban se reunían. Sí, hasta le decían pa, ay mi pa, vámonos. Él a la hora de la comida llamaba a todos, los reunía. A la hora de desayunar los reunía, me decía, ándale, mujer, pon una olla de café para todos. Ahorita traemos pan, traemos que almorzar, y llevaban. Pero nunca hizo a un lado a su gente, nunca, siempre su gente, hasta en el monte. Veía que alguno no tenía lugar o que andaba buscando, vente, aunque yo no esté adentro. Ya le decía al señor Juan, se llamaba don Juan, el que le buscaba el campamento, era su campamento de él. Le llegábamos y ya nos ponía el alterón así de paja para dormir. Y le decía al señor Juan, quiero meter a estos amigos, vienen conmigo. ¿A dónde los acomodas? Y los acomodaba ahí mismo. Porque no los dejaba. Le digo, inclusive hasta los de bicicleta los llegó a acomodar él, porque él no quería que la gente de Mixqui sufriera o padeciera. Siempre él veía por toda su gente. Nunca dejó a su gente. Y luego ya después hizo el intento de que hicieran una comida allá en Chalma, que fue la primera comida que se hizo, que la donó la de los Camacho, doña Carmen Camacho Ríos. Ella llevó carnitas, pero llamó hasta gente que no era del pueblo. Llamaba a todos los que fueran, vengan a convivir con nosotros, porque así lo quería él siempre iba, era así. Le gustaba tener a su gente ahí a su lado, pues no sé qué era lo que pensaba o qué era lo que sentía de la satisfacción de tener a todos los peregrinos que iban, porque decía, vienen sufriendo todo el camino, porque antes sí era de sufrir. Cuando mi suegra iban en mulas, llevaban sus guacales en los animales, ahí llevaban sus trastes y su ropa, pues aunque se mojaba su ropa por lo que llovía en el camino, pero anteriormente era así. El difunto bicho les dejó eso de que hicieran el alabado en el campamento, pero dice que mi esposo que ahí juntaban los estandartes con el San Andresito y ahí hacían el alabado lo cantaban y rezaban y todo en la noche cuando llegaban. Pero cuando mi esposo llegó, casi nadie iba. Les decía que lo hicieran porque iba esta señora Agustina, que era la que lo hacía. Pero dice, no, don Gustavo, no vienen. Ya están cansados, ya no iban. Se acabó eso. Yo lo acompañaba, las primeras veces lo acompañaba hasta la fuente, ya, pero sí me quedaba yo con las ganas de ir, ¿sí? Pero pues estaban mis hijos chiquitos, y no, pero ya cuando él ya empezó, que me dijo que ya iba a ser encargado de la peregrinación, entonces sí me voy contigo. Y ya me decía mi suegra, pues lo tienes que acompañar.
No me llevaba yo a todos mis hijos porque pues uno estaban más chiquitos y era la que me llevaba yo a esta niña. Me la llevaba yo o a la grande, porque la grande se la llevó a caballo un año mi esposo. Nada más que cuando él dice que ya iban ahí en Tetelco, el caballo se paró de manos y tiró a mi hija. Y me la vinieron a dejar y me acababa yo de llegar de que lo fuimos a dejar. Cuando me la vinieron a dejar y ya me la llevaba yo al hospital y todo, y ya iba bien. Pero le sacaron radiografías y todo y estuvo bien. Y entonces me dice, ¿me alcanzas en Topilejo? Pero antes de llegar a Topilejo, yo lo encontré. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ya está bien, aquí viene. Dice, pues dámela. La bajé del taxi que iba yo y se la llevó. Pues se la llevó bien porque la trajo bien y todo. No le pasó gran cosa, dice. Estuvo muy bien. Pero ya después empezó a llevarse a sus hijos. Con el señor don Juan, ya hasta le tenía preparada su comida que le gustaba mucho a él, carne de puerco con hongos, en chile verde. Eso era lo que su esposa, era lo que le hacía a mi esposo cuando llegaba. Ándele, don Gustavo, ya están sus hongos. Venga usted a comer. Y él llegaba a comer hasta las 6, 7 de la noche, porque hasta que no veía que toda su gente estuviera acampando, él no se metía a cenar ni nada, y si no había alguno que quería comer, pues se los jalaba. Vénganse, vamos a comer, me hicieron esto, o lo que fuera, iban a comer ahí. Pero en Chalma sí le hacía yo de comer, porque llegaban todos ellos, eran 13 personas que convivían con él. Y me decía, ándale, se bajaban y subían ya para comida, pollo, chicharrón, o cecina, o carne de res y todo. Y decía, ándale, hazles de comer. Pues en brasero lo hacía yo, y iba yo con pues tenía señor, que son compadres de nosotros de allá de Chalma, o la güera que nos daba permiso de hacer la comida. Iba yo a moler mi jitomate, mi chile con la güera, allí en las meras cruces, que hay una tienda, y pues no sé ahora cómo ya ahí acampaban todos, casi todos los que iban con él acampaban ahí. Y todos ellos comían, desayunaban y cenaban con nosotros. Siempre estaban con él, siempre, nunca lo dejaban. También convivían mucho con mi esposo. El difunto Lucio era el que más llevaba la verdura fresca. Llevaban chilacayotes, coliflor, col, espinacas, acelgas. Todo eso lo llevaban, y eran las canoas que le daban a los sacerdotes. Pues eran como unos 6 que iban con él. Que él agarró otro camino, dice, para salir más rápido. Pero como ya les estaba oscureciendo, dice que pues perdió la veredita, y que estos niños también se perdieron y se regresaron con él. Dice, ya perdimos el camino. Dice, no, vénganse, aquí vamos a descansar y temprano nos paramos. Que se fueron a meter una como huerta, que vieron que era una huerta. Se metieron, dice que habían pacas y rastrojo así tirado y todo. Pues dice que agarraron y se metieron ahí a descansar. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa de mi esposo? Que dice que se acercó un viejito a decirle que qué se le ofrecía. Que le pidió una botella de tequila y cigarros. Que pronto le llevó, y que tal su cambio se lo dio y todo. Y ahí estaba. Y que ya después el viejito se desapareció, no lo vieron para dónde se fue. Pues que decían que era una como
pues sí, una huerta que habían habido animales y eso. Sé que oía que se caían las cubetas y eso así. Y que ya, que se durmieron. Pero ya en la mañana, cuando ellos se levantaron, pues cuál, si no había ni fruta, no había ni pacas, estaban en el raíz así. Y dice que, pues sí sintió mi esposo aquella cosa de que dice, ¿dónde los vine a meter? Pues no, que ya salió, que ya caminaron y que ya encontraron unas personas que le preguntaron, que dicen, sí, dice, de aquí sale para llegar a Topilejo. Pero él le preguntó a esas personas que de quién era esa huerta que estaba. Dice, uy, dice, ya tiene muchos años. Dice, ahí los mataron creo a los dueños. Pero que habían habido difuntos ahí. Que dice, ay, caray, dice, ¿dónde fuimos a quedar? Esa anécdota la tenía mucho mi esposo porque recordaba que había pasado una noche muy, muy tranquila, con harta pajita y todo, que hasta dice me recargué en las pacas que estaban, y los chamacos también, porque eran chamacos, no eran jóvenes, pues tendrían como unos 14 años, 13 años los chamacos estos que fueron con él. Y él tenía una costumbre de que les decía a sus amigos, nos toca la esquitada. Venían a otro día con se iban a traer sus costales de elotes. Ahí junto a los pinos ponía una colchitilla. Entre todos los que iban y estaban ahí, hacían los esquites, porque yo no los hacían ellos. Yo les arrimaba que los serranos, que esto, que el otro. Traían su pulque, para tomar, y ahí hacían una cazuelota así de esquite para todos ellos. Eso sí, cada año eran sus esquites, Para mí fueron cosas muy bonitas que viví allá en Chalma con mi esposo y todo. Digo, cuando no, pues íbamos, que nos llevaban, y todos iban, vamos a Malinalco, pues vamos a Malinalco, allí vamos a Malinalco. Pero nunca me dejó mi esposo así sola, que yo fuera o cualquier, no. Ándale, vámonos a tal parte, y vamos con todos decía él, dice, de los Varilla, de don Raúl Varilla, el Raúl Chico. Él le decía, sí, apá, sí, amá, siempre se hierro. Me lo llego a encontrar y me dice, hola, amá, me pasa a decir. Ajá, pero todos le decían, ay, el apá que nos da todo. Si ellos se acuerdan de esos momentos, de esos días, de todo lo que vivieron con mi esposo, pues qué bueno que lo recuerden bien. Sí. Porque pues mi esposo fue muy, muy, como le dijera, muy animoso con todos ellos. Y ya a estas fechas todos estaban aquí, ¿eh? Venían a ver qué se va a hacer, a ver esto, qué lo otro, cómo vamos a salir, a qué horas vamos a estar a qué horas vienen a recoger a San Andresito, todo él. Venían desde días antes a estar con mi esposo. Y ya nada más el día que salían, pues ya nomás lo estaban esperando para que íbamos a la misa, y para que allá yo me iba a las 6:30, 6:45 me iba yo de aquí para llegar a Topilejo cuando él llegara. Estas fotos son de allá, e inclusive una ocasión llevaron una banda. Él en el monte, él descansando. Es la de la banda. Es la de la banda. Esta es la de la banda que llevaron. De Limón. ¿La banda Limón? Fue la banda Limón que llevaron. Y ya hicieron el templete y todo, Todo. Le digo, la primeritita que fue a donar comida fue doña Carmela Ríos, la difunta de los Camacho.
llevaron dos cacerolotas así enormes, bien, de esas grandotototas, y 2 cazotes de carnitas llevaron. Hubo para todo, ahora sí que para todo el monte, porque yo veía que llegaban y llegaban y llegaban y les daban y les daban y les daban, y todavía le quedó comida a esta señora cuando se vinieron. Todavía les quedó comida, porque repartieron mucho, mucho. Él daba playeras, daba distintivos. Cada año, de diferentes modelos los hacíamos los distintivos para que llevaran. Sí. Y sus playeras de los caballos y de caminando, y no ignoraba los de bicicleta, sino también los metía ahí. Con los nuevos que fueron, que ahora de Karim, porque él me venía diciendo como 2 años antes de Karim: híjole vieja, yo ya me canso de ir a caballo, ya quisiera descansar, a ver si hay alguien que me cambie. Dice yo: ay, Padilla, tú sigue hasta que Dios diga. Decía: sí, dice, pero es que ya me canso mucho, ya me canso. Eso me dijo como unos 2 o 3 años antes de que Karim. Y yo creo que platicó con los demás, y fue cuando este muchacho Karim le dijo que le dejara la peregrinación. Fue como se las dejó, pero le costó, porque sí le costó. Después me dice: híjola, si siguiera yo a Chalma, siguiera yo ir. 1 año nada más fue a caballo, después de Karim. 1 año nada más, para darse cuenta cómo. Y sí, fui también con él y me dice: no, sí, ya no es igual como antes la peregrinación, cambió mucho, ¿sí? Porque antes había mucho orden. Luego les decía: no se adelanten los de a caballo tanto, vamos a esperar que se acerquen los de que vienen caminando para poder seguir. Y ya dice que los dejaban pasar, pasaban todos los de a pie, y decía: tranquilos, tranquilos, no vayan tan... El que siempre era la punta era mi hijo Rivelino, que le compró un caballito chiquito, pero era la punta. Cuando mi esposo dice que lo buscaba, él ya estaba hasta mero enfrente. Siempre, 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 siempre. Y les decía: tranquilos, y eso sí tenía él, que si veía que alguna se quedó, o ya sea que de los que venían se las ponía y él se llevaba a otra persona. Esa señora, doña Modesta, creo que se llama Modesta, siempre le tocaba, la encontraba desde él ahí en el arenal tirada, que ya nadie le hacía caso, ya se habían ido todos los de a pie. Los de caballo pasaban y no la levantaban. Y luego les decía: no, dice, tienen que ver a los que se queden tirados en donde sea, a ayudarlas a subir. Y él siempre le tocaba a esa señora. Le decía: híjola, dice, siempre me toca doña Modesta, dice, bien gordita y bien pesada, dice, que a veces hasta ni se podía subir al caballo, tenía que bajar él y subirla al caballo, y ya la llegaba con ella al monte, o otras personas, pero eso hacía mi esposo. También quisiera que pues los que llevan la peregrinación lo recordaran. En una ocasión, no me acuerdo qué fecha fue, que fui a pedir yo la misa hasta Chalma, pero que pidieran por él, porque como ya había fallecido, que pidieran por él. Ese año fuimos, ¿verdad?, allá, y los sacerdotes lo nombraron, pero el mero día del 28, del 12 de la misa que es, y yo la pedí así. Así quisiera que pues este mensaje llegara a los que pues están ahí, que lo recordaran, porque fue un peregrino de corazón, fue un peregrino que se acercó mucho al Señor de Chalma, y que pues lo recuerden, que él fue, cuántos años llevó la peregrinación,
cuántos años convivió con todos los que pues algunos ya fallecieron, algunos ya son casados, algunos ya se acercan a él, pero sí que lo recordaron a mi esposo. Y si van a visitar al Señor, que sea como debe de ser, con toda la devoción que tengan en su mente y en su corazón. Es el mensaje que doy para los nuevos que vayan o los que estén yendo. Te los agradezco. Gracias por abrirnos la puerta de su casa. Gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente a ustedes. Y acompáñenos a este recorrido. En nombre de todos los que alguna vez fundaron la peregrinación, de los que van y de nuestras nuevas generaciones. Acompáñenos, por favor. ¿Cómo no?